5 grabaciones de accidentes aéreos rescatadas de cajas negras. ¿Te gusta viajar? A mí también, pero te aseguro que después de ver este vídeo, te gustará mantener los pies firmes en la tierra. En el vídeo de hoy viajamos a los 5 accidentes más estremecedores de la historia. A través de las cajas negras se pudo captar el esfuerzo y el pánico que los pilotos mantenían desesperadamente para intentar sobrevivir. A pesar de ello, solo unos pocos lo lograron. ¿Sabes cuántas posibilidades hay de que mueras en un accidente aéreo? Los datos afirman que ocurre un accidente por cada 2,4 millones de vuelos. La tecnología avanza cada vez más y con ello la seguridad de los aviones. Pero, ¿qué hay de ese avión que no consiguió llegar a su destino? Número 5. Para empezar con la recopilación, revisaremos un caso que incluye muchas muertes, pero también se lograron salvar muchas vidas gracias a la pericia de los pilotos. El vuelo 232 de la compañía United Airlines despegó de Denver con destino a Filadelfia. En pleno vuelo, tuvo un grave fallo en el motor trasero que hizo estallar la turbina ubicada en la cola del avión. En aquella situación tan trágica, tuvieron la suerte de que entre los pasajeros se encontraba Dennis Fitch, un instructor de vuelo el cual ofreció su ayuda para tratar de mitigar el desastre. Lamentablemente, fallecieron 111 personas, pero gracias al trabajo en equipo, ese día se salvaron 185 vidas. He's coming down real fast down the south end. Okay, all right, stand by. There, he's on fire. Número 4. Esta grabación fue rescatada del vuelo 518 de Santa Barbara Airlines. Se accidentó el 21 de febrero del 2008, cuando viajaba desde la ciudad de Mérida a Caracas, en Venezuela. Tuvo un ligero retraso con algunos pasajeros. Otro avión estaba a punto de aterrizar en la pista, así que no se apresuraban. Tendrían que esperar a que éste aterrizara antes de poder despegar. Por la impaciencia de los pilotos, no acoplaron correctamente los sistemas del avión, y aunque en la grabación se escucha cómo suenan las alarmas del sistema advirtiendo que éste no está listo para despegar, lo ignoran con tal de no retrasarse más. Un gravísimo error que causó un accidente que acabó con la vida de 46 personas, sin dejar supervivientes. Número 3.
Cada día hay miles de vuelos que se posponen por malas condiciones climatológicas. El 31 de octubre de 1979, protagonizando una historia de terror de Halloween, el vuelo 2605 de Western Airlines salía de Los Ángeles a la Ciudad de México, pero la densa neblina de aquel día dificultaba la visibilidad a los pilotos, quienes al intentar aterrizar por error en una pista que se encontraba en mantenimiento, chocaron violentamente contra el camión de mantenimiento de las pistas. Tras el primer impacto rompieron el tren de aterrizaje y una vez destruido, por más que intentaron salvarse, no pudieron detener la colisión inminente contra un hangar que acabó con la vida de 73 de las 88 personas que se encontraban viajando aquel día. Número 2. Este audio fue rescatado en el vuelo desde la ciudad de Posadas hacia Buenos Aires el 10 de octubre de 1997. En esta ocasión se puede escuchar al final de la grabación cómo uno de los pilotos grita desesperadamente y sin muchas esperanzas: «Nos matamos», en repetidas ocasiones. Según las investigaciones, hubo un fallo en el sistema por la obstrucción mediante congelamiento del tubo llamado pitot, el cual indicaba una velocidad errónea a los pilotos, confundiéndolos y produciendo que impactara de forma violenta en territorio uruguayo, acabando con la vida de los 74 pasajeros, sin dejar ni un solo superviviente. Número 1. ¿Alguna vez te has preguntado cuál ha sido el peor desastre aéreo de la historia que implique a un solo avión? Pues se trata del vuelo 123 de Japan Airlines, que escucharás a continuación. Sucedió el 12 de agosto de 1985. El vuelo cubría la ruta entre el Aeropuerto Internacional de Neda en Tokio y el Aeropuerto Internacional de Osaka. Cuando este Boeing 747 se encontraba en el aire, sufrió una brutal descompresión que destruyó por completo la cola del avión, generando la pérdida de todo el sistema hidráulico. Curiosamente, por una mala reparación 7 años atrás del accidente. En la grabación escuchamos un fragmento de la tripulación esforzándose por tratar de estabilizar el avión y salir de aquella situación en la que estaban comprometidas 524 vidas. Los esfuerzos de los pilotos se prolongaron durante más de 30 minutos, hasta que finalmente impactaron contra el monte Takamagara. Confirm you're declare emergency, that's right? Yes, 1, 2, 3, roger.
Stand 124, fly heading 090, radar vector to Oshima. Solo 4 personas sobrevivieron, pero entre los restos del avión encontraron notas de despedida de los pasajeros que fueron conscientes en tiempo real de lo que estaba a punto de suceder. Mi papá está muy triste y estoy seguro de que no lo voy a lograr. El avión está girando y descendiendo rápido. Estoy realmente agradecido por la vida tan feliz que he disfrutado hasta ahora. Dime, ¿qué grabación te ha parecido más escalofriante? ¿Te gustaría disfrutar de ciertas ventajas en nuestra comunidad? De ahora en adelante, puedes unirte a los miembros del canal y tener emoticonos e insignias únicos en el rango fantasma, disfrutar de contenido exclusivo solo para miembros en el rango demonio y ser mencionado al final de cada vídeo en el rango brujo. Si quieres y puedes apoyar el canal con un extra económico, puedes hacerlo, pero siempre de forma responsable. Una especial mención a todos los miembros del canal que aparecen en pantalla. Gracias por apoyar el contenido de forma exclusiva. Gracias a todos, tanto a miembros como espectadores, por el apoyo diario recibido en los vídeos. Gracias por ver este vídeo y esperamos haber despertado vuestro interés sobre este fascinante tema. Como siempre, una vez más, ha sido un placer compartir estas historias y lugares tenebrosos con vosotros. Dejad vuestro like y suscribiros al canal para más contenido. Tampoco olvidéis activar la campana de notificaciones para estar atentos a todos los próximos vídeos que vayamos subiendo. Un saludo y hasta la próxima aventura.